Buenas a todos. Empezamos un nuevo video en el que voy a trabajar con feminismos. En esta va a ser por lo menos dos partes. Y recuerden que está el dossier de teóricos donde están todos los textos que quiero que lean. Y yo voy a tomar algunos de ellos y voy a armar una cuestión diferente y más ordenada, digamos, de la mera lectura lineal de los textos. Empezaríamos por la pregunta o las preguntas: ¿quiénes son mujeres y qué define ser mujer? ¿Es eso una determinación biológica? ¿Es un constructo cultural? ¿Es una esencia identitaria de todas las mujeres o un sistema de diferencias? Si partimos del imaginario que podemos llamarlo esencialista del patriarcado, la mujer está identificada por su cuestión biológica, es decir, su diferencia biológica, el hecho de visiblemente tener órganos reproductores internos y mamas, a diferencia del hombre que tiene órganos reproductores externos y no tiene mamas. Esta identidad biológica diferencial, implica además, se le monta sobre ella un comportamiento que por supuesto varía históricamente, pero nosotros no vamos a estar manejando con los últimos siglos. Entonces, sobre eso hay todo un comportamiento que tiene que ver con maneras de actuar, maneras de hablar, maneras de moverse, maneras de vestirse, etcétera, etcétera, ¿no? Y que justamente construye a la mujer desde el punto de vista social, pero sosteniéndose en esta esencia biológica, esta identidad. Y si se usa en estos términos la palabra mujeres, solamente se refiere a un plural con identidad común o una esencia, digamos. Pero si partimos de un imaginario de la diferencia, cito a Judith Butler, que es una de las teóricas más importantes de la cuestión de género, y que en este libro, El género en disputa, desarrolló por primera vez el tema y luego tiene otros textos, pero este de 1990 es una especie de hito. Ella plantea entonces que es una presunción que el término mujeres indique una identidad común. Insistir en la coherencia y la unidad de la categoría mujeres ha negado la multitud de intersecciones culturales, sociales y políticas en que se construye el conjunto concreto de mujeres. Hay que liberar la teoría feminista de la obligación de construir una base única o constante. Entonces, ya no tenemos la idea esencial de que una mujer es toda aquella persona que tiene entonces sexo interno y mamas, sino una cuestión en la que se cruzan diversas otras cuestiones que vamos a volver mucho a esto, y de modo que la palabra mujeres o la categoría mujeres ya sería un plural de individuos diferenciados según la intersección no solamente de género, que lo puse en tercer lugar, pero no importa el orden, sino que también por otras opresiones como clase, raza, orientación sexual, edad, lugar, época, lengua, educación, etc. Justamente lo que marqué en verde, la palabra intersecciones, va a terminar siendo una categoría muy importante, no a partir de Butler, que ya es posterior al surgimiento de esta categoría, pero lo de intersección, o lo que se va a llamar interseccionalidad, vamos a volver enfáticamente a eso porque se volvió una categoría muy importante. Feminismo. El término fue acuñado en francés en la década de 1880 por Hubertine Auclair, que es, bueno, como dice ahí, fundadora de la primera sociedad de sufragio femenino en Francia. A Inglaterra llega en la década de 1890, en el cambio del siglo a Estados Unidos, y ya desde 1910, de la década del 10, comienza su uso generalizado. Y voy a analizar algunas definiciones.
más o menos en orden histórico, aunque van a ver que con diferentes matices. La primera de Hélène Dubois es de 1971 y dice: el feminismo es un concepto político con tres partes. Uno, el análisis de por qué y cómo las mujeres son oprimidas. Dos, la visión de una sociedad en la que las mujeres estén liberadas y los estereotipos de roles sexuales se borren. Y tres, la convicción de que la opresión de la mujer es una contradicción social primordial. Primero, entonces, ahí aclaro cómo está tomado aquí y cómo vamos a tomar prácticamente todo el tiempo el término, la categoría de político, como relaciones de poder, fundamentalmente, pero por supuesto asimétricas, relaciones que también se pueden denominar de dominio y subordinación, o de hegemonía y subalternidad, como, digamos, a partir de categorías de un marxista italiano de mediados del siglo XX, Antonio Gramsci, que fueron utilizadas, esto de sujeto hegemónico y sujeto subalterno, o sea, el sujeto hegemónico, por supuesto, es el que tiene el poder y el subalterno es el que está sometido, y que estas dos categorías fueron tomadas muy fuertemente por lo que se denominó teoría postcolonial. Entonces tenemos acá tres aspectos, ¿no? La categoría de feminismo como una categoría de análisis, una categoría de visión, o sea, de qué es lo que, de meta, a dónde se quiere llegar, y una convicción, una creencia de que hay algo que justamente no se sostiene en un esencialismo biológico, sino que supone una contradicción básica en la sociedad, como, digamos, la mitad de la población humana está sometida por la otra mitad. Para Barbara Smith, en 1979, el feminismo es la teoría y práctica política que lucha por liberar a todas las mujeres, de color, de clase trabajadora, pobres, discapacitadas, judías, lesbianas, ancianas, así como también a las mujeres blancas, heterosexuales y económicamente privilegiadas. Es decir, que ya esta definición que, fíjense, desde 1979 está tomando la idea de intersección y no solamente se detiene en un concepto de mujer, sino que habla de todas las mujeres e incluye todo este tipo de cruces, de opresiones. Por eso le puse definición según interseccionalidad. Para 1984, Bell Hooks, que se escribe así, ella lo escribe así en minúsculas, una teórica afroamericana, en un libro que publicó, plantea que el feminismo es una lucha para terminar con la opresión sexista. Por tanto, es necesariamente una lucha para erradicar la ideología de dominación que impregna la cultura occidental en varios niveles, así como el compromiso de reorganizar la sociedad para que el autodesarrollo de las personas pueda tener prioridad sobre el imperialismo, la expansión económica y los deseos materiales. Y acá ya tenemos un desplazamiento hacia otras problemáticas que incluso van a plantearse posteriormente, o se están planteando ya en ese momento, en la década del 80, que es la relación de dominación entre Occidente, el Occidente europeo colonial, y, o sea, justamente el imperialismo, la expansión económica mediante la colonización y esta visión, digamos, capitalista, materialista de poner el énfasis en el progreso material, en la prosperidad material. Entonces ya estamos hablando, por un lado, de un desplazamiento hacia lo postcolonial, es decir, claro, con postcolonial me refiero a la teoría que se desarrolló en el último tercio del siglo XX, desde el margen, o sea, desde países colonizados como la India, como países africanos, como también en inglés y francés y español, países sudamericanos y
de Medio Oriente también, teóricos como Homi Bhabha y Gayatri Chakraborty Spivak en la India, o Edward Said, que analizan cómo este subalterno se apropia y desarrolla una expresión propia a partir de el inglés, el francés o el español, ya como lenguas impuestas para poder comunicarse, si no pueden escribir o llegan muy relativamente si escriben en sus idiomas originales. Imagínense, por ejemplo, acá los mapuches escribiendo en mapuche. Obviamente la interacción con la cultura principal, eh, la cultura hegemónica es muy aislada, de modo que cómo lidian con esta cuestión de transculturación, de hibridez cultural que les ha dejado la impronta colonial, y se sostienen estos teóricos en los desarrollos de la teoría francesa de autores como Michel Foucault, Jacques Derrida o Deleuze y Guattari. De modo que esto implica este post. Como ejemplos podríamos nombrar a Sandra Cisneros o Gloria Saldúa, que lo vamos a ver después, en el uso de procedimientos como el bilingüismo, es decir, escribir en español y en inglés, por supuesto, mayoritariamente en inglés, y también lo que se denomina la desterritorialización de la lengua, que eso es un concepto que viene de Deleuze y Guattari, que implica, por ejemplo, alterar la sintaxis inglesa a partir de la sintaxis española o mezclar las palabras de una manera en que en realidad se están refiriendo al término original en español y no a cómo se usa la palabra en inglés, la palabra utilizada en inglés, de modo que hay un tratamiento de la textualidad muy complejo y muy rico. En el caso de las nativas, que como Leslie Marmon Silko, que escriben en inglés, pero también con expresiones y nombres de las mitologías nativas. En cambio, con decolonial, que también en realidad en español debería decirse descolonial, pero se usa este galicismo decolonial, es una teoría un poco posterior que ya no plantea cómo se apropia el subalterno de la cultura hegemónica, sino cómo, en el caso puntual de feminismo, cómo cuestiones culturales que estaban antes de ser colonizados, luego son desplazadas por la cultura, los imperios. Y acá tenemos un caso muy interesante que es en los nativos de América del Norte. Hay muchas tribus que antes de la colonización no tenían la noción de género o tenían una distribución, digamos, diferente, culturalmente diferente de género. Por tanto, cuando llega Occidente y le impone esta heteronorma binaria, es decir, hombre-mujer, es desplazado a esas versiones originales y empiezan cuestiones como, por ejemplo, que los hombres subalternos someten a las mujeres, cosa que no ocurría en la cultura original. Y, por ejemplo, en autores como Leslie Marmon Silko, que es una nativa de origen pueblo, del conjunto de tribus que se denominan pueblo, y fíjense que la palabra es en español, en el sudoeste de Estados Unidos, también un poco contra el límite de México, que según lo que ella cuenta, estas tribus aceptaban la homosexualidad de una manera totalmente natural. Los homosexuales masculinos podían, por ejemplo, travestirse y no era algo que se lo miraba mal. Al contrario, muchas veces se los consideraba como seres excepcionales, esa diferencia, y se los transformaba en chamanes o algo así. De modo que esa distribución de lo genérico fue eliminada por la impronta imperial. Y el intento, por eso lo de descolonización o decolonización, el intento es de recuperar
esas cuestiones culturales originales. En esta definición, los feminismos convocan una perspectiva crítica y plural para pensar, sentir, estar y actuar en el mundo, por cuanto constituyen posiciones que buscan transformar la estructura de la sociedad para lograr una vida más justa para todas las personas, con independencia de sus identidades sexuales y de género. Lo que me parece interesante de esta definición, y por supuesto podría haber citado muchas otras, que tienen matices diferentes, es que acá, al hablar de personas y la categoría o la condición de persona es independiente de la identidad sexual y de género, está desconectando del dimorfismo biológico, o sea, esto que les comenté, ¿no? La idea de que los hombres tienen sexo externo, las mujeres tienen sexo interno, entonces eso acá lo desconecta en función entonces de una posición, que esto también va a ser una categoría importante, la posicionalidad o la situacionalidad, ¿no? La situación en la que uno se encuentra, para adquirir una perspectiva entonces crítica, que no sea monolítica sino plural, y no solamente para producir teoría o pensar cuestiones teóricamente, sino también para sentir y moverse, actuar en el mundo, ¿no? De modo que podríamos decir que feminista es alguien que respeta todas las orientaciones del deseo, que quedaban marginalizadas y condenadas como desvíos de la heteronorma biológica patriarcal. Esta cuestión entonces que el dimorfismo sexual se lo ecualiza, se lo hace igual al binarismo de género, y que entonces el hecho de que el macho y la hembra humanas, que se denominan hombre y mujer, sería equivalente a masculino y femenino, y justamente esto es lo que se pone en cuestión. Porque, primero, la paridad sexo-género es un constructo de la cultura patriarcal, al punto de que en realidad uno pensaría que el dimorfismo sexual está determinando el binarismo de género, pero finalmente termina siendo al revés, porque lo masculino, la determinación de masculino y femenino, termina actuando sobre el dimorfismo sexual y determinando el sexo y el género. Y para eso les doy un ejemplo que va a ser muy claro. Ustedes saben entonces que el sexo, desde el punto de vista cromosómico, se determina por lo que se denominan los cromosomas XX o XY, pero hay un porcentaje de la población humana que nace como hermafrodita, o sea que tiene ambos sexos con diferente grado de desarrollo y que eso no tiene ninguna anormalidad. Una persona se puede desarrollar perfectamente teniendo esa condición, y la palabra hermafrodita se ha elegido, por eso lo puse entre comillas, porque es una de las palabras que se puede utilizar, a veces ha sido rechazada, pero lo que ha ocurrido históricamente es que debido a esta diferenciación, a este binarismo de género que determina que los seres humanos o son masculinos o femeninos, ha hecho que durante mucho tiempo en el siglo XX, y es posible que aún se siga haciendo en muchos lugares, cuando una persona nace con ambos sexos, se observa cuál es el sexo más maduro, más desarrollado, y se la opera de bebé. De modo que primero se está yendo en contra de un derecho básico y en contra de algo que no tiene ninguna inconveniencia física, es decir, el derecho a tener el cuerpo que se tiene y luego decidir qué se hace con eso, sino que se decide por la persona y se la transforma quirúrgicamente en hombre o mujer. Entonces ahí vean que lo que está privando ya no es una cuestión física, que podría ser no tocada, sino que el hecho de que los seres humanos tienen que ser o hombres o mujeres o de género masculino o de género femenino, hace que estas situaciones intermedias sean alteradas, sean intervenidas, ¿no? Entonces,
Ese es un buen ejemplo para que vean cómo el género puede determinar el sexo de una persona. Es decir, la noción de género, la idea, ¿no?, de binarismo. Y como vamos a ver también en el video acerca de cuestiones de sexo, deseo y género, que estoy preparando, que está muy conectado con esto, con este video, en definitiva, van a ver que el sexo, el género y el deseo son constructos culturales, por supuesto, sociales. Es decir, esto de sexo y género acabo de más o menos explicar por qué. Y el deseo tiene que ver mucho con toda la educación y toda la, digamos, cuestión cultural que le llega a una persona, de modo que también eso la va integrando a lo largo de su crecimiento y esos deseos en realidad no son absolutamente propios, sino que están en un contexto de educación y crecimiento culturales y no, entonces no son eh, singulares, sino que forman parte de toda una construcción que se hace en la sociedad. Acá, entonces, un dato, digamos, muy interesante, que en nuestra especie, que se denomina Homo sapiens sapiens, y fíjense que se utiliza para la especie humana la palabra, para determinar el género, se utiliza la palabra homo, que en latín significa hombre, o sea, ahí tienen por supuesto una marca de patriarcado, y si bien se ha considerado la posibilidad de que en los comienzos de la humanidad haya habido estructuras patriarcales, no se termina o no se ha terminado aún de resolver esa problemática porque estamos hablando de culturas orales de las cuales quedan artefactos, quedan tumbas, quedan edificios, etcétera, pero no escritos. Por tanto, no se sabe exactamente cómo se desarrolló la ubicación, el desarrollo de la mujer en esas sociedades. Por tanto, podríamos, sin cometer un error muy grande, plantear que desde el comienzo de la especie el hombre ha sido patriarcal. La sociedad, las sociedades que se fueron originando tribales y posteriormente más, entre comillas, civilizadas, han sido patriarcales, y esto estamos hablando de 100.000 años. Y el desafío cultural de las mujeres empezó hace un poco más de 200, o sea que esto es una lucha muy reciente y que, como ustedes pueden ver, ha producido cambios muy grandes. Por eso también la resistencia que desde el patriarcado se tiene de toda esta teorización y toda esta praxis y todo este activismo. Para ubicarnos en todo lo que va a venir después, voy a plantear como tres zonas, tres agrupaciones de feministas o de mujeres. Primero, tanto en temporalidad, en historia, como en la producción de teoría, están las mujeres heterosexuales blancas de clase media, lo que vamos a denominar la primera ola de feminismos del siglo XIX hasta entrado el XX, va a ser básicamente constituido por este tipo de mujeres, y lo que se busca es la igualdad de derechos con el hombre. Primero, ir en contra de los grandes privilegios que tiene el hombre y igualar entonces el sistema de derechos para ambos sexos o géneros. Consideran además que el género es el único factor de opresión y no el resto de los factores que recién estuve enumerando. Por tanto, dejan de lado la problemática de clase, raza y orientación sexual. Eso va a volver a ocurrir con las feministas de la segunda ola, que va a ser más o menos entre la década del 60 y el 80 en el siglo XX, que también va a empezar siendo
planteado por mujeres heterosexuales blancas de clase media, que son, es decir, la problemática es que estas mujeres son las que básicamente tienen la educación y el privilegio económico como para poder dedicarse a esto. Esto no quiere decir que no hubiese mujeres de clases más bajas luchando, pero la teoría, el pensamiento, las ideas, las categorías, etcétera, son producidas por mujeres heterosexuales blancas de clase media. Luego, ya en el siglo XX y entre medio de este desarrollo de las décadas que nombré, desde los 60 en adelante, surgen las lesbianas blancas de clase media, con su teorización, que esto por supuesto no hubiese podido ocurrir en el siglo XIX, cuando el lesbianismo y la homosexualidad estaban castigados legalmente y de todo tipo de instituciones, por parte de todo tipo de instituciones, sino recién ahora. Lo que buscan estas mujeres es igualdad de derechos, pero digamos sin el hombre. Las lesbianas tienen un posicionamiento particular muy interesante porque justamente al no desear al hombre como su partener sexual, digamos, eh, adquieren una independencia, o sea, de alguna manera las mujeres blancas heterosexuales tienen que eh, hacer una relación de compromiso con el hombre, pero las lesbianas pueden eh, independizarse completamente de esa problemática, porque el deseo no está puesto en el hombre, así que por eso hablo de sin el hombre. De modo que estas mujeres ponen el acento en el género y la orientación sexual como factores de opresión, pero una vez más dejan de lado las problemáticas de clase y raza y las otras que también quedaron enumeradas en las definiciones que di. Posteriormente, en realidad, de nuevo entre medio y tiene antecedentes que vamos a ver del siglo XIX, aparecen las mujeres de color o las feministas de color, que generalmente se consideran estos cuatro grupos: negras, latinas, nativas y asiáticas, pero que también, por supuesto, hay eh, otras divisiones, otros grupos debido a las otras opresiones, de clase baja, heterosexuales y o lesbianas, es decir, que ya estas mujeres, como vamos a ver, están, y como vimos en la definición de Bell Hooks, que justamente es afroamericana, están considerando todas las problemáticas juntas porque estas opresiones no funcionan de manera aislada, sino en intersección, en conjunto, potenciándose, sinergizándose, de modo que esto es lo que permite un alcance mucho más grande a la teorización y al estudio de lo que realmente ocurre con estas mujeres, a la praxis política y al activismo. Y acá repito dos de las definiciones que ya les di para que vean esta diferencia que acabo de plantear. Por un lado, fíjense que la definición de Hélène Dubois hablaba de mujeres y de la mujer, pero no especificaba más, de modo que está partiendo de esta idea de que el elemento de opresión, el factor de opresión es solamente el género, y que habría una universalidad en el concepto de mujer y de mujeres que permitiría dar cuenta de la problemática de todas las mujeres en el mundo, sin importar raza, clase, orientación sexual, etc. Y la de Barbara Smith, que justamente contenía, ¿no?, todas estas cruces, ¿no? Ella habla de todas las mujeres y bueno, esta lista que ya leí, de modo que acá tienen dos definiciones que están jugando con, por un lado, esta visión, ¿no?, más concentrada en un solo factor como el género o dos factores conectados como el género y la orientación sexual, y la visión de las mujeres de color mucho más amplia y extensa y abarcativa. Empezamos entonces con la primera ola. Esto de la periodización en olas de los feminismos, que se supone que estaríamos
incursionando ya en la cuarta ola, se puso de moda, digamos, y fue luego utilizada por muchísima gente, a partir de un artículo que salió en el New York Times Magazine el 10 de marzo de 1968 y que se llamó la segunda ola feminista. Por tanto, se empezó a hablar de la primera y bueno, luego eh, las que van a ser más nítidas y voy a desarrollar son la primera y la segunda, porque hay incluso una diferencia temporal grande, pero ya entre la segunda y la tercera y la cuarta hay superposiciones en que es más complicado separar y eh, quizás no sea tan útil la diferenciación. Esta primera ola de feminismo se la ubica precisamente entre 1848 y 1920. En 1848, como veremos, a partir de la primera convención de mujeres para luchar por estos derechos, y en 1920, cuando definitivamente, o sea, fíjense que estamos hablando de 72 años después, cuando definitivamente se les otorga el voto y algunos otros derechos, pero el voto, el sufragio fue el principal objetivo. Y bueno, entonces los derechos que buscan son los de representación política, derechos laborales, es decir, tener salario propio, y con esto me refiero a que en aquellos momentos la mujer, el dinero que ganaba una mujer si trabajaba, iba al capital, digamos, de su esposo o de su padre o hermano si no tenía esposo. Es decir, ella no podía tener dinero, propiedades ni nada de por sí. Esto también se conecta entonces con los derechos civiles y comerciales, es decir, tener independencia económica financiera, tener propiedad privada y poder eh, hacer contratos y demandas, tanto civiles como comerciales. Eso también, todas estas actividades y todas estas cuestiones estaban mediatizadas por el hombre. La mujer tenía que recurrir a un hombre para poder hacer estos trámites legales, digamos. Y por supuesto también se pedían derechos igualitarios al acceso a la educación superior y a la profesionalidad. En Estados Unidos la educación básica está garantizada para todos desde ya hace muchísimo tiempo, pero el acceso a las universidades, la mujer recién la logró más o menos hacia fines del siglo XIX y durante el siglo XX. Esta primera ola entonces constituyó lo que se denomina el movimiento de las sufragistas, y hay estas dos mujeres, Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony, son dos de las factotum más importantes. Hay otras mujeres, pero estas dos son las que actuaron de una manera mucho más destacada y van a ver por qué. Fíjense que ambas no llegaron a ver el resultado de su lucha porque murieron antes de 1920, o sea, mucho antes, 14 años y 18, de modo que no vieron el fruto de su lucha. Ahí tienen también en el Capitolio de Washington, donde está Lincoln, esa imagen típica, está también estas mujeres en la rotonda, incluso una tercera mujer también importante, Lucretia Mott. Y les voy a leer una pequeña cita de un libro que fue construyendo, un documento muy extenso que fue construyendo Susan B. Anthony, que se denominó Historia del Voto Femenino, que fue publicado en varios tomos desde o entre 1881 y 1922. Fíjense que estamos hablando de muy posterior a su muerte. Es decir, que, digamos, no solo por la eventual documentación que dejó, sino también por la participación de otras autoras, se armó esta historia extensa. Y entonces me interesa porque permite ver esta cita de dónde proviene como antecedente la lucha de las feministas.
Dice Susan B. Anthony, al movimiento algunas mujeres llegaron desde organizaciones de beneficencia que luchaban contra el alcoholismo y la esclavitud. El alcoholismo, por supuesto, en el hombre y la esclavitud. Es decir, que ellas se entrenan en otras luchas previas y ahí van aprendiendo cómo operar y instrumentos retóricos y de accionar político. Dice Anthony, en las primeras convenciones antiesclavistas, los amplios principios de los derechos humanos, justicia, libertad e igualdad se debatieron tan exhaustivamente, se enseñaron con tanta claridad, que las mujeres que se agolpaban para escuchar aprendían la lección de la libertad por sí mismas y comenzaron pronto a participar en los debates y asuntos de todas las asociaciones. Entonces, digamos, estos son los antecedentes de luchas que van a propiciar el comienzo del primer feminismo. Como comenté, entonces en 1848, puntualmente en julio, se realiza la primera convención de mujeres que buscan el voto y esos otros derechos, y fue en un pueblito del estado de Nueva York, Seneca Falls, o las cascadas de Seneca, que está al norte del estado. El estado de Nueva York se desarrolla mucho hacia el norte, pero en realidad la ciudad de Nueva York está prácticamente en una puntita en el sur sobre el Atlántico, pero el estado da contra Canadá y este pueblito, esta vez no les puse mapa, se encuentra cerca del límite con Canadá y cerca de la zona de las cataratas del Niágara, es esa zona. En esa convención se planteó un documento muy relevante e interesante que se denominó Declaración de Sentimientos, escrito por Elizabeth Cady Stanton, y en la foto, simplemente como otras que les voy a mostrar, está una mujer, una feminista, arengando a la gente y explicándoles las razones. Fíjense, por supuesto, la época, la ropa, ya veremos algunas cuestiones de esto. Y vamos a la declaración. Lo realmente impresionante, digamos, de la Declaración de Sentimientos es que está basada en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Thomas Jefferson, que entonces produjo el inicio de la independencia estadounidense, y de manera que ella interviene el texto y lo va acomodando a las necesidades de la mujer, porque por supuesto en la Declaración de Independencia se consideraba solamente como sujetos políticos a los hombres. Entonces, esto va a estar en paralelo. Los textos que están para ambas columnas son los que no fueron tocados y los otros, por supuesto, donde hay intervención. Yo voy a ir leyendo la declaración de sentimientos y hago comparaciones. Ustedes también vean los textos para comparar lo que se dice en uno y otro. Entonces, cuando en el curso de los acontecimientos humanos se le vuelve necesario a una parte de la familia del hombre asumir entre los pueblos de la tierra una posición diferente a la que hasta ahora ha ocupado, y entonces fíjense que en vez de disolver vínculos políticos, en este caso se hablaba de, por supuesto, Estados Unidos e Inglaterra, los poderes de la tierra, ella entonces transforma completamente el texto, no le queda otra que hablar de parte de la familia del hombre, porque tampoco había categorías o palabras para designar, por supuesto que podría haber hablado de las mujeres, pero también era dejar de lado demasiado el sistema. Entonces toma esta noción de familia del hombre y entonces una posición diferente a la que ahora ha ocupado, cuyo derecho es otorgado por las leyes de la naturaleza y el Dios de la naturaleza. El respeto decente por las opiniones de la humanidad exige que se declaren las causas que la impulsan a tal curso. En la declaración se hablaba de la separación. Marqué esto con negrita porque
en esta, tanto en la Declaración de Independencia, pero ahora fundamentalmente en la Declaración de Sentimientos, hay también una, un sostenerse en cuestiones teológicas que son dadas por descontado para la cultura estadounidense, como ustedes saben, la cultura original de origen protestante, de modo que la conexión con la naturaleza y el Dios de la naturaleza da legitimidad a este reclamo. Eso es algo que, por supuesto, las feministas posteriores van a dejar de lado, el recurso, digamos, a lo teológico. Pero como ella usa este documento, viene muy bien como sostén teológico, digamos, del reclamo. Esta parte ustedes ya la conocen porque lo vimos en un video anterior. Dice, sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres y mujeres son creados iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y que para garantizar estos derechos se instituyen gobiernos. Entonces ella borra esta aclaración que había en el texto original, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Que toda vez que una forma de gobierno se vuelva destructora de estos fines, quienes la padecen tienen derecho a negarle lealtad e insistir en la institución de un nuevo gobierno que se base en dichos principios y organice sus poderes en la forma que a su juicio ofrezca las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Entonces, de nuevo, al hablar de, en la Declaración de Independencia, el pueblo, se estaba refiriendo en realidad a los hombres y la institución de un nuevo gobierno. Acá se lo ve directamente en términos totalmente políticos, es decir, de geopolítica, ¿no? La institución de una nueva nación separada de Inglaterra, pero acá se está planteando en términos de un gobierno, de una administración, de una política desde el Estado que considere a las mujeres. Tal ha sido el paciente sufrimiento de las mujeres bajo este régimen, y la frase original es de estas colonias, por eso después les voy a comentar algo, y tal es ahora la necesidad que los o las obliga a exigir el estatuto igualitario al que tienen derecho. La historia de la humanidad es una historia de repetidos perjuicios y usurpaciones de parte del hombre hacia la mujer, teniendo como objetivo directo el establecimiento de una tiranía absoluta sobre ella. Para probar esto, sometamos los hechos a la franqueza del mundo. Bueno, la misma cuestión, como ella va transformando el texto original para dar cuenta de las necesidades que se están planteando por parte de estas mujeres, y esto de justamente que quede comparado la idea de colonia en el texto original de la Declaración de Independencia con la idea de mujeres bajo un régimen patriarcal en la Declaración de Sentimientos, también de una manera muy avanzada, muy anterior a algo que se va a plantear recién a fines del siglo XX, se está implicando un colonialismo de género. Es decir, que de alguna manera la mujer las mujeres son una colonia interna del patriarcado. Y eso es muy interesante porque para ser tan temprano, esto, como dije, recién va a surgir en toda esta época postcolonial y decolonial que les comenté. Entonces, vuelve a este texto muy, muy interesante por la manera en que interviene el texto del hombre y el texto nacional de la Declaración de la Independencia, que es culturalmente, históricamente y en el imaginario de los Estados Unidos, es un documento mucho más importante y de más peso que la Constitución misma, digamos. Aquí tienen la imagen de una mujer de clase media baja, ¿no?
una sufragista estadounidense, como lleva en su bolso con los panfletos de esa época. Acá otra mujer ya de clase más alta, ¿no? En una marcha, después vamos a ver una foto de las marchas. Y acá tienen, fíjense lo que comentaba recién, ¿no? Vimos que la declaración hablaba de cuyo derecho es otorgado por las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Este argumento teológico también fue entonces puntualmente utilizado por las feministas, porque acá dice resistencia a la tiranía es obediencia a Dios. Entonces es interesante cómo es utilizado la religión, que en sí es patriarcal, la noción de Dios, que sí en sí es patriarcal, es utilizada para sostener la lucha contra el patriarcado. Es decir, hay una apropiación de este argumento, de esta cuestión teológica, para volverla un argumento. Ahí tienen una marcha en Washington de estas mujeres. Acá entonces con las pancartas que llevaban, planteando cuál era su origen o, digamos, el nombre de la asociación, cuántas sucursales tenían, etc. Esta foto muy cómica y muy interesante de la bandera con la escoba. Y bueno, reuniones en que, en encuentros, porque después de la primera convención de 1848, no solo que hubo varias otras muy seguidas, sino también reuniones más pequeñas. Y bueno, entonces acá se le da las bienvenidas a las enviadas y acá plantea la demanda por la concesión al voto. Acá tenemos un póster que se publicó en 1910 por la Liga Nacional de Oposición al Sufragio Femenino y que es divertido porque el título es el hogar de una sufragista. Lo que aparece acá es el cartel que le dejó la esposa a este pobre hombre que viene después de trabajar, que dice vuelvo una hora más o menos. Y bueno, si ustedes se fijan en la imagen, están las dos hijitas, digamos, hay un gran desorden, una está durmiendo sobre la mesita, la luz de vela o sí, no, de queroseno, alcohol o algo así, está apagada. Fíjense que la nena tiene las medias rotas, la otra nena está directamente tirada sobre el piso, sobre una ropa, la jarra, la muñeca, o sea, digamos, todo un gran desorden. Y acá entonces la consternación del hombre, porque luego de un duro día de trabajo viene y se encuentra con esto. Entonces fíjense que había campañas, por supuesto, en contra de toda esta lucha de las feministas. Y acá también la típica cuestión de ir a lo sexual, ¿no? Porque dice las sufragistas a las que nunca les dieron un beso, ¿no? Que por supuesto connota otra cosa. Y bueno, toda esta campaña que se planteó en contra de la lucha de las mujeres. Para la época, entonces, que nos estamos acercando a 1920, cuando se produce la enmienda que permite el voto a las mujeres, el presidente fue Woodrow Wilson, que estuvo en realidad en dos periodos, ¿no? 8 años. Recuerden que en Estados Unidos, como acá, son periodos de 4 años y lo típico es que un presidente dure 2 periodos de un partido, luego se pasa al otro partido, se van en general como intercalando. Y lo interesante de esto, en la comparación de las dos imágenes, es que en un comienzo Wilson estaba en contra del voto de las mujeres, por tanto, hubo campañas planteando que Wilson está en contra de las mujeres, vote en contra de Wilson porque él se opone al sufragio nacional femenino. O la pregunta de presidente Wilson, ¿cuánto tiempo nos aconseja esperar? Pero ya para su segundo periodo, él tiene que tener en cuenta a las mujeres porque
estamos hablando entonces ya de 1916, y la presión que todavía no se pudo ejercer para el primer gobierno ya es lo suficientemente fuerte como para que él, para poder ganar las elecciones, decida, digamos, y su equipo y su partido decidan que entonces, como dice acá el presidente Wilson, dice que ya es tiempo de sostener el voto femenino. Entonces, en 1920 surge la enmienda 19 a la Constitución de los Estados Unidos, que es aprobada en el 19, pero se requiere para todo tipo de enmienda la ratificación de todos los estados en un porcentaje de por lo menos 2/3, de modo que recién, como dije, 72 años después del comienzo de la lucha y muchos más desde el comienzo de la toma de conciencia de las mujeres, que ya viene desde fines del siglo XVIII, se plantea esta enmienda que dice: el derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos al voto no será negado ni restringido por los Estados Unidos ni por ningún estado por motivos de sexo. Ahora, quiero comparar con enmiendas previas, porque esta enmienda 15 de 1870, que fue, digamos, formó parte de un conjunto de 3 enmiendas, la 13 que le dio la emancipación a los esclavos, la 14 que le da derechos jurídicos y legales, y esta que les da el voto. Entonces, en 1870, la enmienda 15 dice: el derecho de los ciudadanos, implícitamente hombres, de los Estados Unidos al voto no será negado ni restringido por los Estados Unidos ni por ningún Estado por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre. Pero, nuevamente, para esa época era imposible que se considerara a la mujer. Por tanto, vean que ocurre históricamente algo interesante que se va a repetir después, y es que primero obtuvieron el voto los hombres de color, los hombres de origen africano, que las mujeres blancas. Y por supuesto las mujeres negras se quedaron ubicadas en una instancia aún más marginada, ¿no? Una tercera posición. Eso digo que se va a repetir porque en definitiva es lo que ocurrió también de una manera muy interesante con la elección en que opuso a Barack Obama y Hillary Clinton, en que los estadounidenses prefirieron votar a un hombre negro antes que votar a una mujer. Los Estados Unidos todavía no ha tenido una presidenta mujer, por tanto eso es una deuda, y todo su supuesto progresismo se viene abajo, digamos, y ahora solamente si sale la fórmula del Partido Demócrata elegida, esperemos, va a haber una vicepresidenta, pero es interesante entonces cómo el acento de lo político está puesto en los hombres. Por eso se tardó tanto en otorgar el voto a las mujeres. Entonces, habiendo concluido esta etapa del primer feminismo con el logro del voto, se cierra. Y entonces, ¿qué viene después? Recuerden que en el 18 termina la Primera Guerra Mundial, en el 19 está la pandemia de la gripe española, que después prácticamente fue olvidada hasta ahora, y a la década del 20 entonces se la denominó de varias maneras y tiene características muy puntuales, importantes. Se la denominó años locos porque fue un poco esta nueva situación de posguerra que en lo cultural y en lo económico en Estados Unidos llevó a una prosperidad y a cambios culturales importantes, y en la mujer se van a verificar. Se puede ver, por ejemplo, en la ropa, en que la pollera se hace más corta, se usa el pelo corto, es decir, hay un montón de cambios que tienen que ver con la cultura en sí. Se la llamó también la era del jazz, porque si bien el jazz comienza a fines del siglo XIX, muy lentamente, se va desarrollando como música,
para la década del 20 ya está afianzado como una manifestación cultural propia de los Estados Unidos y por supuesto de origen afroamericano. También un elemento importante es la cuestión de la ley seca, una enmienda también de la Constitución que prohibía la venta de alcohol debido a esta problemática que les comenté previa y contemporánea al feminismo, que es el alcoholismo en los hombres, sobre todo en los hombres. De modo que se prohibió el consumo y fue una medida muy poco feliz porque lo que produjo fue la venta ilegal y la producción ilegal. De modo que hubo esto que se llamó el crimen organizado y las mafias, Al Capone y toda esa gente en Chicago y en el sur. Esta prosperidad económico-financiera llevó finalmente a un exceso que produjo un evento importantísimo en las primeras décadas del siglo XX y que repercutió en prácticamente todo el mundo occidental. Dependía de la relación y la, digamos, dependencia económica que hubiese de los diferentes países con respecto a los centrales europeos, Estados Unidos, pero digamos como un dominó fueron cayendo las bolsas también y la situación económica se volvió en Europa y en Estados Unidos muy terrible. El 29 de octubre de 1929 entonces se produce esa crisis que termina con la década y comienza más de una década, no solamente la de los 30, sino que va a avanzar hacia la década de los 40, en lo que se denominó la Gran Depresión, que determinó falta de trabajo, los bancos cayeron completamente y cerraron, o sea, fue una catástrofe en que el presidente demócrata de ese momento, que ganó en ese momento, Franklin Delano Roosevelt en realidad porque es apellido de origen holandés, planteó una especie de nuevo contrato, que es lo que significa New Deal, nuevo contrato social. En realidad fue en dos partes. En su primer periodo hubo un New Deal y en el segundo otro, en que por primera y única vez en la historia política de los Estados Unidos el Estado salió a ayudar a la gente. Y hubo una serie de medidas muy grandes e incluso muy detalladas, porque no solamente recuperar el crédito, recuperar la producción, ayudar a la gente que se había quedado sin trabajo y que cayó en extrema pobreza, sino también hubo apoyo al arte, hubo grupos de teatro, digamos, varias instancias que desde el gobierno sostenían las actividades. Para el 39 empieza más o menos, o sea, se considera en general que de 1940 a 1945 es la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero en realidad empieza en el 39, no solo por conflictos anteriores en Europa mismo, como la Guerra Civil en España, sino también porque del otro lado del eje, recuerden que el eje es la unión entre Alemania, la Alemania de Hitler, y Japón. Japón en 1939 invade China y en realidad produce una cuestión espantosa similar de de tratamiento de la gente, digamos, terrible como fue con los campos de concentración nazis, algo muy similar y muy cruel, pero que ha quedado tapado en la historia porque luego de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos le convino tener control sobre Japón y no tocarlo para poder actuar en esa zona geopolítica, ¿no? Y lo sigue haciendo así. Japón hasta el día de hoy, no por reglamentaciones que hubo en los tratados posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Japón no puede tener fuerzas armadas, no las tiene. De modo, o sea, está protegido por Estados Unidos, de modo que eso aún hoy en día no ha terminado
funcionar, digamos, esas cuestiones que surgieron del final de la Segunda Guerra. Pero Japón fue una política de guerra muy cruenta y muy terrible como el nazismo. Eh, Estados Unidos primero empieza a vender armas a los países aliados de Europa para luchar en contra de Hitler, pero eh, eso en realidad no parecía suficiente. La depresión no encontraba su fin, por más que estos New Deals estuvieron tratando de ayudar, no funcionó, y tratando de sacar el país de justamente la depresión económica, no funcionó. Recién va a funcionar cuando Estados Unidos entre en la guerra, porque se ponen en funcionamiento todas las industrias alrededor de la guerra. De modo que a partir del evento de una supuesta ataque o invasión de los japoneses en Hawái, en el puerto de Pearl Harbor, significa eso, Puerto Perla, el 7 de diciembre de 1941, recién ahí Estados Unidos puede entrar a la guerra porque es atacado en su supuesto territorio, porque Hawái en realidad no era todavía siquiera un estado, lo va a ser recién después, pero ya, digamos, había sido invadido y conquistado por Estados Unidos, al punto de que hoy en día todavía hay hawaianos que están en contra de eso, y ahí entonces entra la guerra. Por un lado, eso hace salir a Estados Unidos de la depresión económica y lo va a llevar a lo que finalmente va a ser su edad de oro económica, que es en la década del 50. En la guerra entonces, debido a que los hombres van a luchar, las mujeres van a las fábricas, por tanto, de alguna manera se masculinizan, es decir, justamente la imagen que perdura es de las mujeres con mameluco y el pelo sostenido por un pañuelo, porque están trabajando con máquinas. Y luego de terminar la guerra, hay así como las mujeres reemplazaron a los hombres en las industrias, se revierte esa cuestión, las mujeres vuelven a la esfera doméstica, al matrimonio, y se produce lo que se llamó el baby boom, o sea, hubo una cantidad muy grande de nacimientos y que eso perduró bastante en el tiempo, al punto de que, bueno, todas estas clasificaciones por generaciones, ¿no? Ahora hablamos de los millennials y luego la generación X y esto que el otro, viene un poco de acá porque a esta generación del baby boom se lo llamó baby boomers, y son una generación que va a tener mucho que ver con lo que es Estados Unidos después de la guerra, toda la cultura del consumismo, toda la cultura del derroche, y el vivir, digamos, en un nivel de vida superior al resto de los países en el mundo, pero que también entonces va a tener sus consecuencias que las estamos viviendo en términos ecológicos, en términos de, por supuesto, imperialismo, porque Estados Unidos sale al mundo como ganador, digamos, más allá de que después viene en el 47 la Guerra Fría con la Unión Soviética, a partir de que la Unión Soviética consigue explotar su primera bomba atómica de manera eficiente, eso es en el 47, Estados Unidos la obtuvo en el 45 y luego la utilizó para los ataques en Hiroshima y Nagasaki. De modo que hasta llegar en todo este periodo y llegando a los 50 e incluyendo, como vamos a ver, los 50, hay una postergación del discurso y el activismo feminista, ¿no? Primero, por supuesto, por la depresión, es decir, la gente tenía hambre, en un porcentaje alto no había lugar mucho a cuestiones políticas de este tipo. Luego viene la guerra y luego viene entonces esta etapa de los 50 en que, como veremos, hay un regreso muy fuerte al matrimonio y a la función doméstica de la mujer. Acá entonces vamos a entroncar con los 50 porque el segundo feminismo
como comenté al comienzo, se ubica a partir más o menos de la década del 60 en adelante. Y acá tienen entonces algunas imágenes de cuestiones importantes, interesantes del aspecto cultural de esa época. Primero, bueno, la vida en los suburbios. Acá puse una casa bastante humilde, digamos, pero si ustedes se fijan, estos planos son de los desarrollos suburbanos, ¿no? De los barrios que están diseñados completamente, ¿no? Y unidos por autopistas, todo el sistema de autopistas, para que la gente vaya desde los suburbios donde vive a las grandes ciudades como Nueva York, Chicago, etcétera, a trabajar. Y estos barrios, que hay muchísimos, están diseñados al punto de, vean esta imagen aérea, y esta también, en que hay justamente un diseño arquitectónico de todo el complejo del barrio, digamos. Y están cada zona aislada con respecto a otras y unidas por autopistas y caminos secundarios. Como ustedes, digo que acá entonces una casa humilde, porque ustedes habrán visto muchas veces en películas esos barrios donde las casas son todas parecidas, con pequeñas diferencias, porque hay toda una reglamentación fortísima acerca de qué es lo que se puede cambiar y lo que no, para que la homogeneidad del barrio se mantenga y el estatus del barrio se mantenga, también el tipo de gente que va a vivir ahí muchas veces. Es decir, algo parecido eventualmente a lo que es un barrio cerrado, sin ser cerrado, pero incluso con mucho más control sobre el diseño y la estética de las casas y de cómo se desarrolla el barrio. Y fíjense la uniformidad, ¿no? Estos son todos los techitos de las casas, sí, y todo el orden de circulación, parques, etcétera. Estaba todo diseñado y realmente hay, si quieren ver fotos en YouTube, perdón, en Google, imágenes, pueden escribir zonas urbanas o suburbanas 1950 Estados Unidos y van a ver diseños increíbles de barrios que por supuesto continúan y siguieron produciéndose. Y después, bueno, la típica imagen del fin de semana, la familia nuclear tipo, ¿no? Con por lo menos dos chicos, comiendo panchos o hamburguesas, ¿no? A la tarde. Ahí tienen, digamos, dibujada una casa un poco más de clase media alta que esta. Entonces se plantea todo este desarrollo en que la, la, salida de la Segunda Guerra Mundial y las industrias que se pusieron en funcionamiento debido a la guerra permiten llegar a lo que se consideró el momento de mayor prosperidad económica en Estados Unidos. Ahí tienen todo el desarrollo de lo que fue literalmente electrodomésticos, porque eran eléctricos, se usa más electricidad que gas allá, y bueno, y las imágenes, fíjense, de la mujer feliz con todos sus nuevos aparatos. Luego también la explicitación del sometimiento, o sea, el machismo surge con muchísima fuerza. Acá hay propagandas de unas camisas que había también acá en Argentina, no sé si seguirán existiendo, Van Heusen, en este caso camisas, pero también corbatas, etc. Y bueno, fíjense con la imagen ya les alcanza, pero acá dice, muéstrale a ella que el mundo es de los hombres, digamos, ¿no? Que es un mundo de hombres. Y acá es interesante porque esto en realidad toma una foto, está explicado acá abajo. Acá dice, haciendo a los Estados Unidos misógino de nuevo. Y si bien la imagen es tomada de una propaganda de Van Heusen, este texto es nada más nada menos que de Donald Trump y en el 91, que dice, no importa lo que escriban ellas, en tanto te consigas un lindo y joven pedazo de culo, ¿no? O un culo lindo y joven. O sea, digamos, cómo esa visión sigue siendo sostenida y, por supuesto, por el actual presidente de Estados Unidos, que es un impresentable, un tipo muy bruto y que ha hecho mucho daño y que esperemos que no sea votado de vuelta. Acá también, digamos, cómo, por supuesto, acá está esta sexualización de la imagen en
si bien todas las cuestiones del sexo durante la década del 50 no se hablaban directamente, había una continúa esa visión puritana, pero las referencias solapadas a lo sexual en las propagandas, en las películas, etcétera, es terriblemente fuerte. Esta es una propaganda de vitaminas, entonces dice, cuanto más duro trabaja una esposa, más linda luce. Y después acá dice, oh querida, pareces relucir al cocinar, al limpiar y al desempolvar, y yo vuelvo, digamos, destruido del trabajo. ¿Cuál es la respuesta? Vitaminas, querido, yo siempre tomo mis vitaminas. Obviamente acá, digamos, también está aludido al deseo. Y bueno, esta imagen que es mucho peor porque está jugando con dos cosas. Primero, con la supuesta estupidez de las mujeres, porque este ketchup se abría muy fácilmente y en la frase dice, ¿quieres decir que hasta una mujer puede abrirlo? Entonces, por un lado eso y por otro, la imagen. La imagen es básicamente, ¿no?, un falo y la boca, ¿no?, cerca y en términos de sexo femenino. Entonces, ese tipo de imágenes que pasaban desapercibidas al que no quería verlo, entraban de una manera subliminal en las mentes de las personas y jugaban con eso, ¿no? Y concluyo esta parte de los 50, antes de entrar al segundo feminismo, que lo voy a hacer en otro video, lo que es un ejemplo de lo que fueron las guías que salían en las revistas femeninas para las mujeres. Esta es la guía de la buena esposa, la tienen en el apunte de feminismos, y que salió en la revista Housekeeping Monthly, o sea, mensuario de mantenimiento doméstico, el 13 de mayo de 1955. Y fíjense lo que dice. Acá son consejos que le da a la mujer y van a ver entonces cómo está planteada la mujer. Dice, prepara la cena. Planifica con anticipación, incluso la noche anterior, para preparar una deliciosa comida a tiempo para su regreso, por supuesto, del hombre. Esta es una forma de hacerle saber que has estado pensando en él y que estás preocupada por sus necesidades. La mayoría de los hombres tienen hambre cuando vuelven a casa y la perspectiva de una buena comida, especialmente su plato favorito, es parte de la cálida bienvenida que necesita. Prepárate. Toma 15 minutos para descansar de modo que estés despejada cuando él llegue. Retoca tu maquillaje, ponte una cinta en el pelo y ten una apariencia fresca. Él acaba de estar con mucha gente cansada de trabajo. Esto del maquillaje, o sea, también es muy relevante porque se plantea en aquella época en que los hombres no se maquillaban ni usaban ningún tipo de productos cosméticos, un rasgo diferencial fundamental era que la mujer debía ir maquillada, ¿no? La mujer sin maquillaje no era correcto. Sea un poco alegre y más interesante para él. Su aburrido día puede necesitar un empuje y uno de tus deberes es proporcionarlo, ¿no? Fíjense de nuevo la idea de que el trabajo del hombre es terrible, aburrido, cansador, cuando perfectamente puede no serlo, ¿no? Porque mucha gente trabaja porque le gusta, o le gusta lo que hace. Así que, digamos, esa cuestión del hombre agobiado por su trabajo. Despeja el desorden. Haz un último recorrido por la casa justo antes de que llegue tu esposo. Junta los libros escolares, juguetes, diarios, etc. y luego pasa un trapo sobre las mesas. Durante los meses más fríos del año, debes preparar y encender un fuego para que se relaje. Tu esposo sentirá que ha llegado a un refugio de descanso y orden, y también le renovará sus fuerzas. Después de todo, satisfacer su comodidad te proporcionará una inmensa satisfacción personal, ¿no? Fíjense, la satisfacción de la mujer supeditada a la satisfacción del hombre. Prepara a los niños. Toma unos minutos para lavarles las manos y la cara, si son pequeños, peinarlos y, si es necesario, cambiarlos de ropa. Son pequeños tesoros y a él le gustaría verlos actuando como tales. Minimiza todo ruido. En el momento de su llegada, elimina todo ruido de la lavadora, secadora o aspiradora. Trata de alentar a los niños a estar callados. Siéntete feliz de verlo. Salúdalo con una cálida sonrisa
y muestra sinceridad en tu deseo de complacerlo. Escúchalo a él. Puedes tener una docena de cosas importantes que decirle, pero el momento de su llegada no es el adecuado. Déjalo hablar primero. Recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. Haz que la noche sea suya. Nunca te quejes si llega tarde a casa o sale a cenar u otros lugares de entretenimiento sin ti. En cambio, trata de comprender su mundo de tensión y presión y su necesidad real de estar en casa y relajarse. Tu objetivo es tratar de asegurarte de que tu hogar sea un lugar de paz, orden y tranquilidad donde tu esposo pueda renovarse a sí mismo en cuerpo y espíritu. No lo recibas con quejas y problemas. No te quejes si llega tarde a casa a cenar o si se queda fuera toda la noche. Considera esto como algo menor comparado con cómo la pudo haber pasado ese día. Hazlo sentir cómodo. Haz que se recline en un sillón y se recueste en la habitación. Ten una bebida fría o caliente lista para él. Arregla su almohada y ofrécete a quitarle los zapatos. Habla con voz baja, suave y agradable. No le hagas preguntas sobre sus acciones ni cuestiones su juicio o integridad. Recuerda, él es el amo del hogar y como tal siempre ejercerá su voluntad con justicia y veracidad. No tienes derecho a cuestionarlo. Una buena esposa siempre conoce su lugar. Sin palabras. La cuestión es que después de toda esta situación de confort y que las mujeres no solamente volvieron a la esfera doméstica, sino que empezaron a tener muchos hijos y bueno, fue este boom que les comenté y las edades de matrimonio eran cada vez más bajas, se llegaron a casar adolescentes, las universidades ponían dormitorios para que pudieran vivir la mujer y el hombre, si la mujer generalmente no estudiaba y lo ayudaba al hombre a que estudiara, digamos, toda una cuestión que se presentó en ese momento. Aún así, empezó a haber un malestar en las amas de casa que nadie podía, digamos, fijar con claridad de dónde provenía. Los médicos en general terminaron hablando, y otras gentes terminaron hablando del problema que no tiene nombre, y hubo entonces un primer artículo en 1960 en una revista muy importante que es Newsweek, cuyo título era Esposas jóvenes con cerebro, bebés sí, pero ¿qué más? Primero, bueno, en el título, esto de los bebés, ya lo comenté, pero esposas jóvenes con cerebro, o sea, está partiendo de que las esposas no tienen cerebro, entonces esto es un plus. Así que esta problemática surgió como una incógnita porque no se podía explicar por qué estas mujeres tenían tal descontento, hasta que en 1963 Betty Friedan escribió La mística femenina, que es uno de los primeros libros que surgen entonces ya en la época y que va a abrir el campo de la teorización y de la especulación y de la lucha y el activismo del segundo feminismo. Y que la mística femenina consiste puntualmente en el culto a la domesticidad al cual están sometidas las mujeres, inculcado por las instituciones educativas, por las revistas de mujeres, como vimos recién, la publicidad, como vimos, ¿no? Las mujeres en la cocina con sus artefactos, y la psicología freudiana, que, como veremos en el video de sexo, género y deseo, tiene mucho que ver con la socialización del hombre y la mujer para la familia nuclear y la heteronorma heterosexual, ¿no? Entonces, este libro de alguna manera abre de nuevo el debate y comienza de a poco el nuevo y segundo feminismo.